comenzamos hablando de este asunto de aprender a manejar, a tener la habilidad de manejar el enojo. Si tú no manejas el enojo te va a manejar a ti. Diga a la persona que está a su lado, si tú no manejas el enojo te va a manejar a ti. El enojo te va a manipular a ti. Ese es el asunto. No es de que el enojo se queda que, ay, qué bueno, qué chévere. No. No puedes conmigo, ahí voy contigo. Fíjense, amados míos, que dice el apóstol Pablo, no permitan. Miren ustedes, hay un plus. Something more. Pablo dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Se han dado cuenta ustedes qué precioso sol nos ha regalado en California el día de hoy el Señor? Pero ese sol que ves ahí afuera, dentro de algunas horas se va a ocultar. Ya no va a estar ahí, va a haber oscuridad y luego de repente tenemos luna, no lo sé. El asunto es entonces de que el consejo paulino es no permitas que pase muchas horas, es decir, como si todavía de alguna manera te diera una señal en el cielo, es decir, que no se esconda el sol sin haber entonces hecho algo con tu enojo. No permitas que ese sol se ponga mientras sigues enojado. El asunto es, bueno, muy bien, pastor, ¿y qué hago? ¿Qué hago para que antes de que el sol se ponga yo pueda hacer algo con este enojo? Porque de repente usted me puede decir, mire, yo estoy muy enojada, yo estoy muy enojado. Yo estoy bravo por algo que ha pasado. Usted no sabe. ¿Qué puedes hacer? No sé si sucedió esta mañana, no sé si sucedió la semana pasada, si fue durante tu horario de oficina, de trabajo, estos días, no sé. De repente con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo. El asunto es entonces que necesitas tomar punto número 1, la responsabilidad. Eso es lo primero. Puedes decirte a ti mismo, yo soy responsable. Porque si antes de que se oculte el sol tú comienzas, si fulana no fuera así, yo no me enojaría. Si mi esposa hubiera hecho lo que yo le digo, yo no estaría así de enojado. Ay, si ese jefe del trabajo, si él me diera el aumento, si entendiera, si valorara mi trabajo, yo no estaría así de bravo como hoy estoy. Si vas a hacer eso, se va a ocultar el sol hoy, se va a ocultar el sol mañana y la semana que viene y todos los días y tú vas a seguir. Y dale, enojado, refunfuñando y luchando con el enojo. Pero el primer paso para vencer al enojo es hacerme responsable. Ese es el asunto. Ahí es como comienzas a desbaratarlo al enojo, cuando te haces responsable. Tal vez tú dirás, pero si pastor, él fue, fulanito, menganito. Eso no te va a ayudar. Vas a estar años así, hasta la venida del Señor de repente y no resolviste tu conflicto. Tienes que tú tomar esa decisión y decir, momento, voy a dar el primer paso. Me voy a hacer responsable. Porque recuerda, airarte, enojarte es tu decisión. Tú no puedes decir, yo estoy enojado porque fulanito de tal me hizo tal cosa. Está bien, fulanito de tal te hizo tal cosa, pero tú tomaste la decisión de enojarte. Fulanito de tal no te puso un revólver en tu cabeza y te dijo, enójate conmigo. No, él hizo lo que hizo, perfecto, muy bien. Tuvo una actitud que no fue muy buena, comprensible. Pero tú tomas la responsabilidad de enojarte con fulanito o fulanita de tal. Amados, ¿saben que cuando leemos la Escritura y especialmente en el Nuevo Testamento escrito en griego, cuando vamos a esa palabra de ira que encontramos en el Nuevo Testamento, en la traducción, significa también como una pasión, como una energía. También se lo conecta con una agitación y otra palabra más, hervir. ¿Han visto que hay personas, yo creo que de ahí lo sacan, estoy hirviendo de rabia?
No sé si habrán encontrado, pero hay gente que dice así, estoy hirviendo de la rabia que tengo. Amados míos, bíblicamente la ira es justamente la energía que nos da Dios para ayudarnos a resolver también los problemas. Saben que entre los ejemplos de la ira bíblica, por ejemplo, viene a mi mente el enfado de David. ¿Se acuerda usted en un momento dado? David, el rey David, el gran salmista, el gran líder, el gran soldado, el gran general, un día se vio airado. Se vio airado por una historia que le contó un profeta. Llega el profeta Natán y le dice, rey David, tengo algo que hablar contigo. Sí, adelante. Y ustedes, muchos de ustedes conocen la historia porque sabemos que David estaba desagradando a Dios, o ya lo había hecho. Ya había adulterado, ya había dado muerte, prácticamente había sido el artífice de la muerte de uno de sus mejores soldados. Y ahora entonces escucha el profeta Natán, que Natán con mucha sabiduría de Dios se lo cuenta como una historia. Y cuando termina, David le dice, ¡ja! Estaba furioso. Si yo supiera quién es el que ha hecho eso en la historia que tú me cuentas. Y Natán le dice, pues eres tú, David. ¡Ah! Ay. ¿Cómo que soy yo, Natán? De eso se trataba. La verdad que a veces no pensamos mucho en este profeta que pasa desapercibido el resto de la narrativa bíblica, pero qué bien lo hizo Natán para que el rey David, porque el rey David, ¿sabían ustedes que podía haber dado la orden? Y ¿saben qué? A este profeta me lo matan, ahora me le cortan la cabeza. Pero sin embargo, David lo escuchó y le tocó quebrantarse. Ese era su momento de ira que le había venido porque escuchó la historia. ¿Saben? Después está la ira que sintió Jesús por la forma en que algunos judíos habían profanado la adoración del templo de Dios en Jerusalén. Me gustaría que usted tome nota y lea esta porción allí en el capítulo 2 de Juan, desde el versículo 13 al 18, usted va a encontrar este momento, ¿verdad?, en donde el Señor Jesús irrumpe allí en todo ese escenario. Pero la ira, sí, el celo del Señor brilló, salió, se reveló en ese momento. Pero con respecto a la actitud que las personas, que los mismos judíos habían tenido, porque habían transformado en un mercado prácticamente esa entrada, ese lobby, ese lugar antes de entrar a la profundidad del templo. Notemos que ninguno de estos ejemplos de ira suponían una defensa propia, sino una defensa de los demás o de un principio, porque Natán estaba hablando de eso, el Señor Jesús entonces está hablando de esto. Pero ahora bien, es importante reconocer que la ira ante una injusticia contra uno mismo también resulta a veces apropiada. Se ha dicho que la ira es una bandera de advertencia. ¿Sí? ¿Sabías tú? La ira, el enojo, es una bandera que se levanta muchas veces. Y ahí de repente, no sé si un ángel de Dios moviéndote la bandera, ¡hey! ¡Cuidado! Estás airada, estás enojado. ¿Cuántos de los que están aquí están criando hijos todavía? Levanten la mano los que están todavía criando hijos en edad escolar. ¿Saben ustedes, mamás y papás, cuándo es el peor momento para disciplinar a una hija o a un hijo, a un niño o a una niña? El peor momento de tu vida, cuando estás enojado, cuando estás airado. ¿Por qué? Porque cuando estás airada o enojado por algo, por una desobediencia, por una rebeldía, por lo que sea, en ese momento de enojo se vale la chancleta, se vale el cinturón, se vale todo. ¡Pah! ¿Sí? Porque estás airada, estás enojado. Y yo sé, muchos de nosotros, incluyendo su servidor, hemos
estado en ese marco. ¿Quién de nosotros no conoció la chancleta? Santa chancleta. Bueno, pero el asunto es que es el peor momento para disciplinar. ¿Sabes por qué? Porque corres el riesgo de no controlarte y de darle más chancletazo de lo que corresponde, más hinchazo de lo que corresponde. Y a veces hay papás o mamás o abuelos o quien sea que airados le han tirado a los hijos y a los nietos con cualquier cosa, hasta con un ladrillo, con lo que venga. ¿Por qué? Porque estaban airados o airadas. Entonces recuerda, es el peor momento para disciplinar a tus hijos. El mejor momento va a ser cuando haya pasado tu ira. Tú te conoces, tú sabes qué tienes que hacer. A veces tienes que alejarte para calmarte. Tú sabes qué es lo que haces, no sé, algunos escuchan música, algo para romper esa instancia y luego, y probablemente al siguiente día, decirle, hija, hijo, venga, necesito hablar con usted. Y en ese momento ya, con la ira lejos de ti, conversar y explicarle, usted hizo esto, esto y esto. A mí me desagradó mucho, eso estuvo muy mal, eso es desobedecer. Y ahí usted podrá dar la disciplina que sea, ¿sí? Hoy día los padres modernos le quitan la tableta, le quitan los celulares. En mis tiempos no podían disciplinarme con eso porque ni siquiera existía. No sé, de repente me quitaban la pelota, el hecho de ir a jugar al fútbol, no sé. Pero la disciplina y la ira no pueden estar juntas. No son buenas amigas. Recuerda esto, mamá y papá. No puedes utilizar las dos cosas a la misma vez porque va a haber consecuencias. Y consecuencias futuras, ¿sí? ¿Quién de nosotros aquí no se acuerda de una buena paliza que nos dieron en algún momento? De unas buenas hinchadas, porque fue en un momento de ira. Amados míos, Dios cuida de cada individuo, ¿sabía usted? Lamentablemente no siempre nos defendemos unos a otros, por lo que a veces debemos también defendernos a nosotros mismos. Esto es especialmente importante, y quiero aclarar por qué digo esto, cuando consideramos la ira que con frecuencia sienten las víctimas. Ese es el asunto. Las víctimas, por ejemplo, de abuso, delitos violentos, de todo tipo de abuso sexual, de humillación, de abuso verbal y similares al respecto. Muchas veces mientras experimentan el trauma no sienten ira. Casi siempre la ira va a ser un factor que va a producir traumas en la gente. Muchos de nosotros tenemos algún trauma en nuestra vida, en nuestra mente y aún en nuestra alma por alguna situación airada que hubo en nuestra vida, de parte de nosotros o hacia nosotros. Para que una víctima pueda realmente sentirse sana y perdonar, primero debe aceptar el trauma tal y como fue. Muchas veces, muchos de ustedes, mis amados, habrán vivido situaciones traumáticas en algún momento de su vida. Tal vez por la forma inadecuada en la que te disciplinaron. Tal vez por la manera en que fuiste humillada o humillado de niño, de adolescente, de joven, en la escuela, en un trabajo o en el grupo social de tu familia. Amados míos, para aceptar plenamente que un acto fue injusto, a veces hay que experimentar entonces la ira. Y debido a la complejidad de la recuperación del trauma, esta ira no suele durar poco, sobre todo en el caso de las víctimas de abuso. Porque hay que entender entonces que es tan amplio este asunto de la ira, pero hay traumas causados por la ira que lleva mucho tiempo. Y especialmente si no has hecho nada, especialmente si no se te ha ayudado al respecto, y mucho menos si eres una persona que, mi amigo, mi amiga, todavía no has dado ese paso de iniciar tu relación con Cristo para entrar en esa clínica del alma, en ese proceso de sanidad que Jesús hace en tu vida.
Amados míos, muchos de nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo y eso está muy bien. Pero desde ese momento hasta el momento de la sanidad del alma hay un tiempo. Quisiéramos todos que sucediera como un arte de magia, sí, instantáneamente. Entrego mi vida a Cristo, instantáneamente soy sano de todas las cosas que pasaron en mi vida. 30 y pico de años después de servir al Señor les digo, no es así. De veras que sí. De conocer miles de personas en estas décadas me ha llevado a pensar definitivamente es un proceso. Me encantaría decirles que sucede siempre como un milagro, y los hay, y creo 100% en los milagros de Dios. Pero en el momento de nuestra conversión sucede algo maravilloso, que es el inicio de nuestra relación con Cristo. Pero luego viene un proceso, diga conmigo, proceso. Un proceso en el cual vamos a poder ser sanados. Hace un mes atrás comencé con una situación de tos, algunos de ustedes se dieron cuenta inclusive, y perduró y orábamos y medicina y todo lo demás, pero me decía una doctora, es que esto es un proceso. Empezó en un momento dado y fue menguando, pero tuve que pasar y aceptar el proceso. Yo quería haber sido sanado inmediatamente. El deseo de mi corazón era eso, pero tuve que vivir el proceso para que hoy finalmente diga, ay, qué rico se siente no sentir la tos, qué rico se siente poder estar hablando, conversando y no tener ese temor que en cualquier momento viene la tos. Hay que vivir muchas veces el proceso. El hecho de que este proceso ocurra no significa que las personas estén necesariamente viviendo en pecado. Hay algunos conceptos importantes de la ira que quiero compartir con ustedes siempre desde una perspectiva bíblica. Fíjense en ustedes si van conmigo a Santiago, capítulo 1, verso 20. You can read in the screen, James chapter 1, verse 20. La ira puede volverse pecaminosa cuando está motivada por el orgullo. Ahí está el asunto. Fíjense en ustedes, dice Santiago, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea para tu vida. Interesante lo que nos comparte Santiago, porque el orgullo es un muy buen amigo de la ira, ¿sabía usted? Porque el orgullo le dice a la ira, you are okay, you're fine, no problem, ¿sí? No te preocupes, ira, sigue adelante, porque el orgullo se codea muy bien con la ira. Al orgullo le encanta estar airado, porque a veces hasta nos sentimos orgullosos de nuestra ira. Yo tengo la ira de mi abuelo. Yo tengo la ira de mi abuela Panchita. Interesante. En segundo lugar, cuando no es productiva y por lo tanto distorsiona los propósitos de Dios. Así que pensemos en esto. La ira no puede ser productiva, no puede producir algo bueno. Tú no puedes decir, bueno, pero con mi enojo se logró tal cosa. Fíjense en ustedes que Pablo, un hombre que sabía de lo que hablaba, ¿no? ¿Cuántas veces leemos a Pablo y sabemos qué hombre airado? En su ira metía a los cristianos a la cárcel, en su ira era capaz de matarlos, en su ira hizo desastres. Pero ahora este hombre convertido a Cristo le escribe una carta a aquellos creyentes en la ciudad de Corinto, en el capítulo 10 y verso 31 de su primera carta, y les dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que háganlo todo para la gloria de Dios. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto? El asunto es que cuando estoy airado, cuando estoy enojado, no puedo decir, con mi enojo estoy glorificando a Dios. Con mi ira estoy beneficiando al reino de Dios. No, no es así.
La ira que tuvo el Señor Jesús fue de aquel celo que Él tuvo por hacer esa purificación del templo, es cierto. Pero cuando tú decides entonces enojarte, malhumorarte, cuando un berrinche, yo sé que ninguno de ustedes es berrinchudo, no, estoy hablando de otra gente, de ustedes no, ustedes son santos, pero el asunto es de que hay gente por ahí que sí. Pablo dice, todas las órdenes, todas las cosas que hagan, cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ok, tomo la decisión. ¿Qué decisión voy a tomar? Me voy a enojar con fulanito de tal, me miró mal, no me saludó cuando salimos de la iglesia. Ok, ¿y de qué manera eso glorifica a Dios? Es que el pastor dijo unas cosas el domingo, ay, yo no vuelvo más a esa iglesia. Bueno, pero ¿quién toma la decisión? En tercer lugar, cuando permitimos que la ira también perdure, esa es otra cosa, le damos lugar a la ira, le abrimos la puerta y señora Ira, ¿cómo está? Buenas tardes, pase adelante, sí, tome asiento, póngase cómoda, un cafecito. Ese es el problema que a veces tenemos, que no nos damos cuenta y la dejamos entrar a la panchita airada. Fíjense en ustedes que el apóstol Pablo entonces, y saben, amados, rescato mucho de lo que dice Pablo, porque descubro que es como un doctor en la materia, ¿no? Primero porque lo vivió en la práctica, y ahora que está en Cristo, escribe. Y le dice a los hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso, en el capítulo 4 y verso 26, además, siempre esa palabra, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente se utiliza mucho. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Aquí dice, el enojo da lugar al diablo. Usted dirá, ¿no lo leyó recién? ¿Verdad que tiene muchísimo parecido? Recuerde que una de las técnicas para aprender de la Biblia es la repetición. Y aquí estamos viendo que Pablo lo utiliza. No permitas que la ira perdure. Una clara señal, ustedes lo van a ver en las pantallas también en inglés, una clara señal de que la ira se ha convertido en pecado es cuando en lugar de atacar el problema que tenemos delante, atacamos al que nos ha hecho el daño. Recuerda, si quieres tener una señal de decir, bueno, a ver, pastor, ¿cómo puedo yo descubrir que este enojo, esta ira me está llevando a pecar? Bueno, es cuando tu enojo se enfoca en una persona. Cuando tu enojo, tu ira, tiene nombre y apellido. Ese es el asunto. Yo sé que usted, pero ¿qué, pastor, si usted supiera lo que me hizo fulanito de tal? Recuerda, está bien, entendemos que fulanito de tal estuvo mal, pero tú tomas la decisión de enojarte con esa persona. ¿No te ha pasado alguna vez, tal vez si eres un cristiano, una cristiana que has logrado crecer en el campo espiritual y de repente estabas en una reunión y se dijo algo que no te gustó, que no te agradó, algo que te sentiste ofendida o ofendido y sin embargo hiciste tranquilo, tranquila. Y no abriste la boca inmediatamente. No sé si se han dado cuenta de eso. Hay veces que la otra persona de repente saca otra vez el corvo. No es de Guatemala, no. Pero bueno, y quiere darle y te manda otra y tú. Y entonces ya para la segunda, la otra persona dice, bueno, le tiro, pero no reacciona, no se enoja. Bueno, de repente el enojo está ahí, pero lo estás desarrollando la habilidad de manejarlo. Estás enojada, estás enojado, te acaban de decir un par de cosas ofensivas y tú de repente tu orgullo viene y te dice, te codea así, dale, decile de lo que se va a morir. Porque Mr. Orgullo es así. Sin embargo, tú
con la confianza puesta en el Espíritu Santo, Señor, aquí estoy. Thanks God. Thank you, Jesus. In your beautiful name. En tu nombre, Señor Jesús, voy a conservar la calma. El enojo está, pero lo estás controlando. ¿Sí? Tú eres el dueño del volante cuando como vas manejando tu carro. Tú tomas la decisión si haces maniobras bruscas, si te cambias de carril y doblas en rojo, lo que sea. Tú eres el responsable, no te olvides. No se olvide. Tú eres el responsable. ¿Sí? De eso se trata. Amados, saben ustedes que hablando de las señales, porque me puse a investigar este asunto precioso y la Biblia tiene señales que nos ayudan. ¿Ha visto que usted va conduciendo? Dentro de, no sé, unos minutos que usted se vaya del templo, se va a montar alguno de esos preciosos carros que tienen ahí afuera y va a ir manejando, ¿sí? No sé, en las calles. Y usted ve carteles. De repente el cartel le dice hombres trabajando, ¿sí? O de repente ve que dice que ese carril se va a cerrar. Usted sabe que tiene que cambiar de carril, pone la señal, mira por el retrovisor, cambia de señal, cambia de carril y sigue manejando. Porque hubo una señal que le advirtió a usted, hey, a media milla o a una milla se está trabajando en la calle. Mira, se va a cerrar el camino. No sé si alguna vez han ido manejando y le dicen, bueno, el camino va a cambiar. Hay señales todo el tiempo, especialmente en California, han sido muy buenos para ponernos señales en todas las calles. Desde la perspectiva bíblica yo encuentro, por ejemplo, una primera señal que quiero compartir con usted en Efesios 4, 15 al 19, dice: la verdad en amor y usar nuestras palabras para edificar a otros. No permitir, y aquí viene la señal, que palabras corrompidas o destructivas salgan de nuestros labios. Si en un momento tú identificas que una palabra de tus labios quiere salir como una especie de insulto, y yo no voy a decirlos acá, obviamente, usted tiene la lista por ahí guardada, pero si tú te das cuenta que quiere salir, a veces el insulto es también una palabra comparativa. Porque tú te pareces a... Y agréguele, usted ya sabe. Esa es una señal para que tú eres responsable, ¿sí? No digas, no, yo le dije eso porque se lo merece, porque se parece a tal, porque es un hijo de... Aleluya. Ese es el asunto. La tercera, esa es la primera señal, porque hay palabras que son destructivas. La segunda señal, desafortunadamente, puedo decirles que hay discursos venenosos en una característica común que se da en la gente caída. ¿Qué es la gente caída? No es la gente que se cayó de la escalera, no. La raza humana es una raza humana caída. Todos nosotros pertenecemos por nuestra naturaleza a una raza humana caída de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, you can read in English, en el verso 13 dice, lo que hablan es repugnante, les dice, como el mal olor de una tumba abierta. Ay, Dios mío, yo no sé si usted alguna vez le ha tocado, a mí me ha tocado, hijo, qué horrible, especialmente si me he olvidado de llevar máscara. Su lengua está llena de mentiras, dice Pablo. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Pero estas son las cosas que suceden justamente con la gente caída, ¿sí? Pero tú que tienes una nueva naturaleza en el campo espiritual, ahí es donde el Espíritu Santo juega un papel muy importante. Es como los semáforos amarillos, ¿sí? A ver, ¿por qué cree usted que los semáforos tienen 3 luces? ¿Por qué no tienen 2? ¿Por qué no tiene simplemente la roja para frenar
Y la verde, y arrancar. ¿Por qué en el medio nunca se ha puesto a pensar por qué la amarilla? ¿A quién se le ocurrió gastar más electricidad y lamparitas amarillas? Porque la amarilla es una señal ¿de qué? De que va a cambiar, de que ya viene la otra. ¿Sabe? Muchas veces se enciende la luz amarilla en nuestras vidas. ¿Qué haces tú? No me digan nada, porque tengo una persona acá que los puede disciplinar, ¿eh? Ya saben ustedes. Cuando ve la amarilla, yo sé que ninguno de ustedes hace eso, pero hay gente que no sé por qué, ven la amarilla y aceleran más. Sí, no, yo sé que ustedes no lo hacen, pero hay unas personas por ahí, yo los veo a veces y qué barbaridad, ¿para qué está la amarilla? Si la persona ¡bum!, le clavó el acelerador. Y el asunto es que si de la otra esquina hay otro que hace lo mismo, aquí en la esquina de la iglesia, el día miércoles, 4 carros interceptados. Parece ser que los 4 decidieron con la amarilla avanzar. Terminaron muy mal. Horas estuvo cerrada la esquina esa. Mis amados, hay señales. El Espíritu Santo trabaja mucho en eso. La ira, en tercer lugar, o tercera señal, se convierte en pecado cuando se permite que explote sin control, dando lugar a un escenario en el que el daño se multiplica. Tome nota, por favor, el tiempo se nos ha ido. Proverbios 29:11. Y muchas veces deja una devastación. Hay consecuencias también. Y espero que el tiempo ahora, 5 minutitos que nos quedan. ¿Me regala 5 minutos? Tengo 5 por acá. ¿Me regalan 5 minutos? Ya tengo 10. ¿Me regalan? No. Miren ustedes qué precioso. Las consecuencias de una ira fuera de control son, ¿sabe qué? Irreparables. Irreparables. ¿Sabes qué? Yo sé que tú dirás, bueno, pastor, aceleré con la amarilla y tuve un accidente, gracias a Dios no pasó a mayores, pero bueno, tenía aseguranza, pastor. Y mi aseguranza, el mecánico, el body shop, reparó el vehículo. Bien, perfecto, bueno. Qué bueno que pudiste salir adelante de eso, pero en el aspecto espiritual no es así. En el aspecto emocional no trabaja así. No puedo llevar mi alma al día siguiente a un mecánico, decirle, repare mi alma, por favor. Repare mis sentimientos. Ayer me humillaron, me ultrajaron, etcétera, etcétera. ¿Sabes? La ira también muchas veces se convierte en pecado cuando la persona enfadada no quiere calmarse y guarda rencor o se lo guarda a todo mundo. El apóstol Pablo, justamente, tengo que rescatar una vez más este pasaje, amados. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar ¿a quién? ¿Da lugar a quién? Al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Abre la puerta, ¿sí? La señora ira entra, hola, how are you, how you doing, everything okay? Pero atrás de ella, pegadito, agarradito, viene el que te conté. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. O sea que al abrir esa puerta, también nuestro enemigo hace de las suyas. Ese es el asunto. A veces no nos hemos puesto a pensar en esto. Nuestro enemigo, nuestro acusador, se cuela detrás de la ira. Y esto puede causar, ¿saben qué? Depresión, irritabilidad por cosas pequeñas que muchas veces no tienen relación con el problema en cuestión. ¿No le ha pasado a usted que de repente una persona se enojó y usted dice, ¿pero por qué se enojó?
Si era una cosa sencilla, algo tan simple. Estábamos hablando de tomar una decisión, no sé, con respecto a un viaje, lo que sea, y de repente, ¡boom! La persona explota. Es que ustedes no piensan en mí. Y empieza y se acuerda de hace 20 años atrás. Y empieza, ¿sí?, a sacarlo. No dice, pero Dios mío, si nadie está hablando de aquel problema de hace 20 años, estamos conversando, tomando una decisión en familia o una decisión con compañeros de trabajo, en la oficina, en la fábrica, en la escuela, donde sea, y de repente esta persona, ¡boom!, explota. El asunto entonces es que debemos desarrollar la habilidad de manejar el enojo. No estoy diciendo de aniquilarlo, no estoy diciendo que le vas a poner una bomba al enojo, no. Manéjalo. Tú tomas la decisión. ¿Les gustaría llevarse uno cada uno de ustedes? Me encantaría tener 80 de estos. ¿Saben? Porque hay que tomar la decisión, ¿sí? ¿Yo lo manejo a él o él me maneja a mí? Una de las dos va a pasar. Una de las dos va a pasar. O yo desarrollo la habilidad de conducir mi enojo, mi ira, y si no tomo esa responsabilidad, esa ira se va a apoderar de mí. Amados míos, en segundo lugar, podemos manejar la ira bíblicamente. ¿Cómo, pastor? Sí, bíblicamente. Y reconociendo, admitiendo nuestro enojo por orgullo y o nuestro mal manejo del enojo como también un pecado. ¿Saben? Primera de Juan 1:9 nos ayuda. ¿Cómo dice, creyentes? Primera de Juan 1:9, que sí, que si, maestros de Biblia, a ver, los quiero escuchar, que si confesares, eso es, que si confesares tus pecados, ¿qué sucede? Pero ¿qué es lo primero que debo hacer? Confesar mi pecado, confesarme y decirle, Señor, me arrepiento, reconozco. ¿Saben? Así como les dije que tomar la responsabilidad es destruir al enojo, el segundo punto ahí importante es cuando me arrepiento. Miren, a la señora ira no hay nada más que le enoje a ella, que la destruya, que la haga desaparecer. La van a hacer puré, papilla. ¿Sabes cuándo? Cuando tú y yo nos arrepentimos. Cuando vengo y digo, Señor amado, perdóname, me arrepiento de haberme irado, me arrepiento de ese enojo, me arrepiento de haber explotado, me arrepiento de haber insultado, me arrepiento de haber hablado mal y haber dicho tanta cosa, me arrepiento de haber arruinado esa preciosa reunión que había. En tu momento de intimidad con Dios. ¿No lo haces? No te preocupes. Para la siguiente, la ira está, entró al gimnasio, ahora está fuerte. Te gané la primera, ahora voy por la segunda. Y te gana la segunda y luego va por la tercera. Y cuando quieras acordar, entonces todo el vecindario y toda la familia y la escuela y la oficina y el trabajo y en la fábrica, todo el mundo sabe que tú eres el hombre o la mujer más airada que puede existir y nadie quiere saber nada contigo. Y ahí el diablo que entró a la par de la ira, entonces sale con la suya. Y especialmente si tú dices o la gente sabe que eres una mujer, un hombre creyente, cristianos, que un día le entregaron su vida a Cristo, o tal vez, como decía el pastor Sandro, de repente recibieron a Cristo, pero se olvidaron de entregarle su vida. Qué interesante es eso. Amados, cerremos con el consejo bíblico. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4.
Creo que se los puse en la pantalla. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada, dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando tengas que enfrentar algún tipo de problema, ¿qué tipo de problema estás enfrentando hoy? ¿Qué tipo de problema? Por favor, no le pongas nombre y apellido, porque te vas a quedar estancada o estancado. No le pongas nombre y apellido, por favor. Simplemente desarrolla la habilidad de manejar esa ira. Y especialmente, tú puedes airarte o enojarte con la problemática en sí de lo que está pasando. Pero ese problema te puede ayudar para decir, ¿sabes qué? Me enoja, me enfada esta situación de injusticia que está ocurriendo. Y de repente tú dices, es que lo que hizo fulanita de tal, qué mal que habló de mí. Qué mal que me hizo quedar en tal reunión, en tal lugar. Pero si tú dices, Padre Santo, de alguna manera esa persona fue convencida por mi enemigo, por la ira, para hacerme esto. Padre amado, te ruego por esa persona, libérala. Te ruego que esa persona, si aún no te conoce, te pueda conocer. Padre amado, reconozco que tú sufriste más que yo por tu Hijo, Jesucristo. Piensa en esto. Piensa en Dios como Padre, mirando a su Hijo crucificado en la cruz, sufriendo. Y Él podría haberse airado con todos nosotros y haber aniquilado el planeta entero si hubiera querido con un chasquido de dedos. Pero sin embargo, el Señor controla eso. Y el Señor Jesús no lanza una palabra de ira hacia la humanidad, sino de redención. Él decide redimir en ese momento. Él decide perdonar. Y Jesús dice, Padre, perdónalos, y hasta los justifica porque no saben lo que hacen. Vamos a ponernos de pie para buscar a Dios en este momento. Nuestros amigos y amigas que están en las redes sociales, si quieres orar con nosotros. Tal vez este es un buen momento para reflexionar, para pensar. Yo sé que usted dirá, pastor, dijo muchas cosas, mencionó muchas cosas, hubo muchos versículos bíblicos, pero tal vez busca una cosa que tú digas, yo con esto me quedo, yo con esta frase me voy y me la llevo. Algo que hoy te pueda ayudar mañana o la semana que viene. Amados míos, una de las cosas que podemos hacer esta tarde es comenzar a poner en práctica. Número 1, ahí donde estás, decirle, Dios mío, tomo responsabilidad, me hago responsable de los momentos en que he estado airado o airada, o de la ira que a veces surge dentro de mí, mi enojo, incluso mi enojo hacia ti muchas veces. Y lo segundo es este día decirle, Padre amado, me arrepiento, porque con el arrepentimiento estoy desbaratando los planes maquiavélicos de la ira y de Satanás y de su amiga la ira y el orgullo. Ahí donde estás, iglesia amada, mientras nuestro
Grupo de alabanza, por favor, nos ministra. Deja que la melodía, la alabanza, la adoración también ministre en nuestras vidas. Pero quiero persuadirte de que no te vayas este día sin haber traído tu vida delante de Dios, sin decirle: Señor, aquí está mi ira. Tal vez tú dices: no, yo nunca me enojo, yo nunca me airo. Pero piensa aquellos momentos de ira. Piensa que esta semana algo puede suceder y puede levantar tu ira. Ahí donde estás, te invito a que vengas aquí al altar de Dios. Vamos a orar juntos, vamos a clamar al Señor. Siempre leemos en la Biblia que el altar es un momento de intimidad. El altar es un momento de encuentro entre Dios y su pueblo. El altar es un momento a veces individual y a veces colectivo. Iglesia, comienza a caminar, ven al altar de Dios y decirle: Padre amado, aquí entre tú y yo, aquí está mi ira, aquí está mi enojo, aquí están esos momentos en que he estallado. Comienza a caminar. Jóvenes, escuchen cuántas veces te has enojado, te has airado con tu papá y tu mamá. Ven al altar de Dios y dile: Señor, yo te entrego mi ira, mi enojo. Esposo, cuántas veces te has enojado con tu esposa, pero no es tu esposa, fue tu decisión enojarte. Trae aquí ese enojo. Amadas hermanas, esposas, te has enojado con tu esposo varias veces y tú otra vez puedes justificarlo de la manera que quieras, pero hoy puedes venir y decirle: Padre amado, te entrego mi enojo. Ese enojo o esa ira que muchas veces ha dividido familias, ha dividido matrimonios, ha roto la relación entre padres e hijos. Antes de venir al templo, una hermana que vive muy lejos me decía que por un momento de ira entre ella y el hijo, 3 años de mala comunicación, por un momento de enojo, un momento de ira, 3 años hasta el día de hoy. Ojalá esté escuchando esta palabra. Tal vez tú eres de las personas que acusa a su jefe. Ay, porque ese jefe me tiene tan mal, pero hoy reconoce, número 1, que tú eres responsable de tu enojo. Número 2, hoy arrepiéntete de ese enojo. Y tal vez ora por esa persona. Ven al altar de Dios un momento. Deja tu lugar. Es la única manera que funciona, amados míos. No se trata de que te sientas con pena o avergonzado. No, la palabra de Dios nunca hace eso. Se trata de que hoy puedas salir en victoria de este servicio, de salir hoy día del templo diciendo: Señor, hoy he podido vencer eso. ¿Sabes por qué todavía estás allí? Es por el orgullo. El orgullo no te deja, el orgullo te amarró, te agarró, te tiene fuertemente. No vayas, no te entregues. Si te entregas, me vas a destruir. Quédate conmigo, yo soy tu orgullo, yo te quiero tanto. Vence tu orgullo y ven al altar de Dios y dile: Señor, aquí está mi ira, aquí está mi enojo, aquí está mi falta de perdón incluso. Ahí donde estás. Vamos a doblar nuestras rodillas un momento aquí en el altar de Dios. Saludamos a las redes sociales, que Dios les bendiga de manera muy especial. ¿Sabes una cosa?